Hola a todos, hoy les vamos a hablar acerca de la percepción juvenil de la administración del Acuerdo de Paz por parte del gobierno del presidente Iván Duque. En la revisión de literatura encontraremos diferentes estudios que ayudan a comprender el tema desde los elementos que lo conforman y que también ayudan a tener claras las diferencias entre estos. De este modo, se tratarán trabajos acerca de la legitimidad gubernamental y democrática, el acuerdo de paz y la percepción ciudadana. El término legitimidad posee una complejidad conceptual, por lo que hemos encontrado estudios que hacen referencia a este de manera clara como aquella condición que proporciona justificación y consentimiento a quien ejerce el poder. La legitimidad gubernamental, por otro lado, se deriva del conjunto de las condiciones sociales que producen la percepción de los ciudadanos frente al gobierno vigente. Los bajos niveles de aprobación, tanto del gobierno como de los gobernantes, implican un problema de legitimidad. En comparación, la legitimidad democrática hace referencia a los propósitos de los mecanismos de representación política, que son la representación de la sociedad y la protección de las minorías, lo que conlleva a que la legitimidad democrática dependa de la confianza que los ciudadanos tienen frente al Estado. Ahora bien, centrándonos en el acuerdo de paz y en el sujeto de estudio, se esperaba que uno de los puntos más importantes en la agenda del presidente Iván Duque fuese la aplicación del acuerdo de paz firmado por el gobierno anterior. Este acuerdo pasó por momentos difíciles para su realización y sin duda uno de los momentos más tensionantes sucedió con el plebiscito, en donde se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la firma del proceso. El resultado obtenido fue inesperado y daba a entender que una mayoría no quería concluir con este. El gobierno de Santos logró terminarlo, pero sin embargo no ejecutarlo. La conclusión del plebiscito mostraba el descontento de una gran parte de la población colombiana, creando una situación compleja para el presidente Iván Duque, sobre todo porque muchas de las expectativas estaban puestas en él. El Instituto para Estudios Internacionales de Paz encontró que el acuerdo final con las FARC constituyó un hito en la historia política de Colombia y a su vez creó una serie de mecanismos jurídicos para las complejidades que se supone. El punto número 6 del acuerdo establece los principios generales para su implementación, los cuales tienen como elementos cruciales la participación y el pluralismo en reconocimiento del sistema de gobierno democrático como vía para su ejecución. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha sido objeto de debate no solo en un ámbito nacional sino también internacional, ya que distintos organismos han indicado que no se ha desarrollado de la forma deseada, señalando que los principios consignados en el punto sexto no han sido tomados como fundamentales en la ejecución del acuerdo. Distintos grupos juveniles le han apostado a la consolidación de la paz, creando y proponiendo diferentes iniciativas en pro de esta. Sin embargo, esos mismos grupos han manifestado su oposición hacia el manejo que el gobierno de Iván Duque ha tomado frente al acuerdo de paz, como puede ser también la no aplicación del punto 2 del acuerdo final, señalando que elementos fundamentales de este punto, tales como la reforma política, las circunscripciones especiales y el pacto por la legalidad, no se han desarrollado. Cabe también resaltar que el acuerdo de paz está considerado como un acuerdo especial en el marco del artículo 3 del Pacto de Ginebra, lo cual ejerce una presión internacional por la que es ineludible su cumplimiento. Como último punto a tratar está el término percepción. Este último no cuenta con trabajos que hablen exclusivamente de él, sobre todo en el contexto que se está manejando en la presente investigación. Sin embargo, sí hay mayor variedad en cuanto a su conceptualización, que será tratada en el siguiente apartado, que es el marco teórico. Marco teórico. Según el diccionario de Cambridge, las percepciones pueden ser entendidas como construcciones humanas e ideas creadas en la mente, basadas no solo en estímulos ambientales, sino también en el contexto, la experiencia personal y las expectativas. Igualmente, se puede ver como un proceso en el cual se adquieren conocimientos de un mundo objetivo. Sin embargo, surgen problemas cuando se reflexiona sobre la naturaleza de ese proceso y cómo se supone que se adquiere, pues las personas intentan dar sentido al hecho de que en distintas circunstancias las mismas cosas aparecen de manera diferente, para diferentes personas ubicadas en diferentes lugares o para la misma persona en diferentes ocasiones. Por ello, para evitar el sesgo al investigar sobre las percepciones sociales, es ideal limitarse a un grupo con características similares y específicas. Con respecto a la percepción ciudadana en relación a la política y frente a las decisiones que tome un gobierno en específico, se dice que la opinión pública constituye una fuerza que ha adquirido cada vez más fuerza en las democracias representativas. Los estudios sobre esta significan una oportunidad para conocer la percepción ciudadana con respecto a
asuntos públicos, las valoraciones ciudadanas en cuanto a las condiciones de su entorno político representan manifestaciones de sus actitudes hacia diversos elementos del sistema político y, por tanto, merecen ser estudiadas e interpretadas. Distintos autores coinciden en que la percepción negativa se traduce en bajos niveles de aprobación y reputación negativa que a su vez implican un problema de legitimidad política. Esto es importante porque los gobiernos con una buena reputación mantienen e incrementan la buena imagen para los líderes políticos y los partidos políticos. Pero si la percepción ciudadana de un gobierno es negativa, va a ser difícil poder legitimarse. La idea de legitimidad puede ser utilizada para vincularla a líderes políticos, regímenes, gobiernos o al Estado, pero para fines de la presente investigación se entenderá a la legitimidad como la condición que brinda justificación y consentimiento a quien ejercita el poder. Esta, como la cualidad que dota al poder de autoridad moral, ratifica el derecho a gobernar y motiva la cooperación política. Con respecto al concepto de legitimidad, Easton sugiere que es multidimensional y se divide en dos categorías, específico y difuso. El primero hace referencia al tipo de evaluaciones ciudadanas relacionadas con las autoridades políticas y sus acciones. El segundo a características o aspectos del sistema. La legitimidad es un apoyo difuso y en cierto sentido refleja el hecho de que de una manera vaga o explícita una persona percibe a esos objetos, autoridad o régimen, como acordes a un principio moral o su propio sentido de lo que es lo adecuado y correcto en la esfera política. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, si se quiere entender el clima político alrededor del proceso de paz, se debe tener claro que durante la campaña presidencial el candidato Iván Duque manifestó sus intenciones de modificar y ajustar los acuerdos de paz bajo el argumento de querer impedir la impunidad. Por lo tanto, se entiende que es un acuerdo que está inmerso en una profunda división que pone en riesgo su aceptación y genera dudas por parte de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los jóvenes, acerca de si el manejo que le ha dado el presidente Iván Duque ha sido adecuado. La pregunta de investigación es: ¿cuál es la percepción que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario con respecto a la administración del Acuerdo de Paz colombiano por parte del gobierno del presidente Iván Duque? Problemática. En Colombia, después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC y con la llegada al poder de un partido de gobierno crítico de las soluciones logradas, se ha generado una gran controversia pública alrededor de la paz y el posacuerdo, pues el Centro Democrático y el presidente Iván Duque han manifestado su voluntad de modificar y ajustar los acuerdos con la consigna de impedir la impunidad, por lo que tanto su campaña como mandato se ha dividido entre los simpatizantes y opositores de su intención y posterior administración del Acuerdo de Paz. Según Tatiana Castillo, en el libro Estado General de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en claroscuro, no se han escatimado esfuerzos para revisar aspectos sustanciales del marco normativo emergido del acuerdo, como se manifestó en las objeciones presidenciales de la ley estatutaria de la JEP y en numerosos proyectos legislativos presentados por el Partido Centro Democrático, todos ellos infructuosos por las propias resistencias de sectores del Congreso, liderados por la llamada Bancada de la Paz y congresistas de partidos del establecimiento. En ese propósito, el gobierno de Duque no ha contado con la suficiente fuerza política. Esta fallida estrategia se ha acompañado de la pretensión de reformulación del Acuerdo de Paz por cuenta de la llamada Paz con Legalidad, con la cual el gobierno actual busca mostrar su compromiso aparente con la obligación de implementar lo convenido con base en una simplificación grosera del acuerdo en un entendimiento de la reincorporación que privilegia el concepto de desarme, la desmovilización y la reintegración, asumiendo en forma desilvanada y fragmentada algunos componentes, resignificándolos y ajustándolos a sus propósitos políticos. Lo anterior se acompaña de presiones sobre la Justicia Especial para la Paz para reducirla aún más a una justicia que privilegie la punición contra los exintegrantes de las FARC-EP. Es así como durante los 5 años después de la firma del acuerdo y 4 iniciado del mandato presidencial de Iván Duque, una parte importante de la sociedad ha demostrado su descontento frente a la implementación del acuerdo y la posición indiferente que el gobierno ha tenido en ocasiones frente al tema. Para demostrar dicha tendencia en el clima de opinión, es óptimo traer a la discusión el resultado de un reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría. Este último revela un clima de opinión mayoritariamente negativo frente a la implementación del acuerdo bajo la administración del presidente Iván Duque. Incluso arroja resultados que indican que más de la mitad de los jóvenes menores de 29 años creen que es crucial impulsar temas como la puesta en marcha de la JEP, la reforma agraria o la reinserción social productiva de desmovilizados.
Contamos con los siguientes objetivos. Objetivo general: caracterizar la percepción que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario con respecto a la administración del Acuerdo de Paz colombiano por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Objetivos específicos. Primero, identificar las políticas que el gobierno del presidente Iván Duque ha implementado para la administración del proceso de paz. Segundo, realizar entrevistas y cuestionarios a los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario acerca de la percepción que tienen frente a la administración del proceso de paz por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Tercero, caracterizar la percepción que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario a través de encuestas y entrevistas. Cuarto, identificar cuáles son los resultados y caracterizarlos según el género, edad, ideología, facultad, lugar de origen, si fue o no afectado por el conflicto armado, si pertenece a alguna etnia en especial, entre otras. Quinto, interpretar las principales tendencias en cuanto a la percepción que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario del manejo del proceso de paz por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Primera hipótesis. Debido a la postura de oposición del gobierno nacional frente a la implementación del acuerdo de paz, a las manifestaciones de este en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz y a situaciones como el asesinato masivo de líderes sociales, los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario mantienen una percepción mayoritariamente negativa con respecto a la administración del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque. Segunda hipótesis. Teniendo en cuenta que existe un clima de opinión polarizado alrededor del acuerdo de paz, la percepción de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario con respecto a la administración del proceso de paz por parte del gobierno del presidente Iván Duque, se evidencia que las opiniones están divididas y que el número de personas que han formado una percepción negativa puede ser igual o mayor al número de personas que han formado una percepción positiva. Tercera hipótesis. Independientemente de la posición oficial del gobierno nacional frente a la implementación del acuerdo de paz, a las manifestaciones de este en contra de la JEP y a situaciones como el asesinato masivo de líderes sociales, los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario expresan que son indiferentes a la gestión del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque. Partiendo de las hipótesis nombradas anteriormente, se estipuló la siguiente metodología. Para la primera hipótesis se identificaron dos variables, una independiente que hace referencia a la percepción negativa por parte de los estudiantes de la Universidad del Rosario y la segunda independiente que abarca la administración del gobierno del presidente Iván Duque hacia el proceso de paz. Para su validación se necesitan recopilar datos acerca de cómo el gobierno del presidente Iván Duque ha administrado hasta ahora el acuerdo de paz colombiano, determinando las acciones y declaraciones que ha realizado frente a la aplicación del mismo. También se deben tomar en cuenta las diferentes posturas acerca de esta administración por parte de la academia e incluso periodismo. Una vez reunida la información anterior y entendiendo las diferentes acciones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque hacia el Tratado de Paz, se van a realizar entrevistas y encuestas a diferentes estudiantes con el objetivo de determinar cuál es la percepción que tienen respecto a la administración del gobierno nacional hacia el Tratado de Paz. En primer lugar, se van a entrevistar a estudiantes que representan a la población estudiantil. Estos pueden ser líderes de los diferentes partidos políticos jóvenes que hacen presencia en la universidad con el fin de poder tener una idea general de qué posturas existen. Una vez determinadas las posturas existentes, se va a crear un cuestionario con preguntas que se van a formular teniendo en cuenta las entrevistas anteriormente realizadas y se pedirá a una población aleatoria que la respondan. Posteriormente se analizarán los resultados obtenidos y se determinará si la percepción de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario hacia la administración del Tratado de Paz del gobierno Duque es buena o mala, y de esa forma poder negar o aceptar la hipótesis planteada. En la segunda hipótesis se reconocen tres variables, siendo la primera el número de personas que han formado una percepción negativa y la segunda aquellos que tienen una percepción positiva. Ambas variables son dependientes de la tercera, que es la administración del proceso de paz por parte del gobierno del presidente Iván Duque, que es la variable independiente. Para la afirmación o negación de la hipótesis número 2 se va a tomar el mismo proceso utilizado en la hipótesis número 1, es decir, se realizará un análisis documental seguido de entrevistas a estudiantes que puedan representar a los estudiantes de la Universidad del Rosario y por último se realizará un cuestionario a una población aleatoria. En la última hipótesis se identifican dos variables, inicialmente la variable independiente, que es la administración del acuerdo de paz por parte del gobierno de Iván Duque, y en consecuencia la variable dependiente, siendo la percepción indiferente de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario con respecto a dicha administración en este específico proceso. Se va a realizar el mismo proceso metodológico nombrado en la hipótesis número 1 y 2 para afirmar o negar esta tercera hipótesis. Teniendo en cuenta que el proyecto requiere la realización de diversas encuestas y entrevistas, se determinó que se deben priorizar en la medida de lo posible los principios de la ética en la investigación social. Las diferentes herramientas utilizadas llevarán como principios fundamentales el respeto, la confidencialidad, la comunidad y el uso del consentimiento informado, ya que son aspectos que le permitirán a los sujetos participar voluntariamente sobre una base de comprensión de los posibles riesgos de la investigación. A través de los anteriores principios es que podemos darle prioridad respecto a la seguridad y confianza a las personas
personas que van a participar en nuestros mecanismos de recolección de datos. En este sentido, no se solicitará a los entrevistados y encuestados ningún tipo de información personal, como nombres o números de identificación, permitiendo dar su opinión de manera más espontánea, y se solicitará consentimiento informado para poder realizar la entrevista. Lo anterior significa que existirá poco riesgo para dichas personas, sobre todo porque la información obtenida se almacenará para usos relacionados exclusivamente con la investigación, a la que tendrán acceso solamente los investigadores y evaluadoras. En conclusión, los componentes éticos nos permitirán darles prioridad a los participantes, brindarles respeto, proteger su confidencialidad y generar un espacio de seguridad y legitimidad. Igualmente, son cruciales para un ejercicio de relacionamiento en términos de bienestar, conducta y confianza. Por último, no se dará remuneración monetaria a los entrevistados y encuestados.